algún espacio para abordar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, más bien, me gustaría empezar tal vez como para preguntarles, por ejemplo, ¿qué entiendes vos por depresión? ¿O cuándo has escuchado esa palabra o ese término? Bueno, pues yo lo que sé es que la depresión es, no sé, siempre que pienso en depresión me imagino la imagen de la neurona. Entonces, estos son, ¿cómo se llama? Yo te lo expliqué. De la Neurotransmisores, neurotransmisores, y entonces aquí en medio hay neuronas que cuando los neurotransmisores pasa algo, no sé qué es, pero no se hace esa conexión entre los neurotransmisores y las neuronas, entonces está la depresión, que es la serotonina. Disminución del neurotransmisor de la serotonina. Algo así. Bueno, viene de una u otra manera bien documentado. Eso ahora podemos entrar un poco en la parte con más fisiopatológica y más química, ¿no? del fenómeno, pero tal vez dentro de una manera como más clínica, ¿no? Porque te fuiste así como a lo bioquímico, por así decirlo. ¿Cómo has escuchado el término? ¿Qué entiendes? ¿Cómo podrías tal vez como definirlo clínicamente? Pues creo que es como, así te refieres a tristeza, pero tristeza como más grave, ¿no? Más patológica o algo así. Como relacionado a la tristeza, bueno, pues puede relacionarse como una tristeza grave, decís. Okay, bueno, pues puede haber algo de eso, sí, justamente, que nos lo haga, digamos, pensar. Vos, Dulce. Como una disminución del estado de ánimo, pero que ya se hace más crónica y que tiene como diferentes aspectos que necesitan ser, bueno, que los debe tener como muy específico, como su estado personal, algo tenía que ver con la forma de concentrarse, y también, no sé, es que contaba de varios puntos para decir que era una depresión. O sea que hay criterios diagnósticos. Diferentes aspectos en el estado de ánimo de la persona y que los expresa o los hace visibles y que los hace muy notorios y que cambia el estilo de su vida normal. Muy bien, entonces, como sintetizando un poco las definiciones de ánimo, entonces, estás hablando de un trastorno del estado de ánimo, sí, que genera una disfunción, o sea, un cambio en el estilo de vida particular de la persona. Y retomando un poco lo de Fer, ella decía que entonces hay elementos justamente como de tristeza, pero con una severidad mayor, ¿no? Vos, Carlos, ¿qué podrías aportar, digamos, un poco a esa definición? Pues sí, la depresión es un sentimiento de tristeza grave o profundo que considero que se convierte en patológico cuando afecta las actividades de la vida diaria. Porque tristeza, pues a lo mejor experimentamos todos en algún momento, pero cuando ya interfiere con nuestras actividades cotidianas del día a día, es cuando ya es un problema. Pues sí, tomaste ahí entonces un aspecto que es eventualmente la disfunción que genera, ¿no? Y eventualmente dijiste sentimientos, es algo como el sentir, ¿no? Como de la percepción de los sentimientos. Pues es muy interesante porque es bien complicado hablar de depresión en un entorno social. Dentro del entorno clínico pues se nos facilita un poco porque tenemos ciertas definiciones de libro, ¿no? De manual diagnóstico. Pero esto no es algo nuevo. Es decir, hablar sobre este tipo de emociones, sentimientos o humores, ¿verdad? Es algo muy antiguo. Entonces, por ejemplo, cuando uno incluso mira parte de la historia de la medicina como tal, ¿no? Y entonces cuando uno ve la teoría de los humores de Hipócrates, por ejemplo, entonces termina viendo una especie de asociación con algo. ¿Alguien sabe algo de esa teoría de los humores o lo han oído alguna vez? Bueno, que sí, eso es, ¿verdad? Como que uno lo ve. Entonces, básicamente la teoría de los humores es que habían diferentes sustancias en el cuerpo, ¿no?
que eventualmente tenían que ver con diferentes entidades patológicas en el individuo. Entonces el humor biliar, por ejemplo, o la bilis amarilla, ¿verdad? El humor flemático, ¿verdad? O eventualmente en este caso la bilis negra, ¿no? Entonces la bilis negra era eventualmente esa sustancia que no se podía percibir, no se podía ver, ¿no? Pero que existía, y que de una u otra manera esa visión griega y a veces como hipocrática, ¿no? Es un poco como más cardiocéntrica. Entonces privaba el corazón como ese órgano fundamental, y el cerebro realmente era poco importante. Históricamente el cerebro era poco importante. Mire que los egipcios lo sacaban, lo tiraban para afuera, eso, a través de trepanación y pum, para afuera. Entonces, de una u otra forma, decía Hipócrates que cuando la bilis negra aumentaba mucho y se calentaba muchísimo, ascendía. Y ese ascenso ocasionaba estados de locura, estados de manía. Y cuando bajaba mucho, disminuía y bajaba, ocasionando entonces melancolía. Y entonces melancolía viene de melascole, es decir, como de bilis negra, ¿no? Entonces, curiosamente, de esa manera, el cerebro lo visualizaba como simplemente como una especie, yo diría, como de ventilador, ¿no? Como que enfriaba cuando se calentaba mucho la bilis negra para que bajara. Entonces, pues no es una visión hipocrática, ¿no? La que tenemos ahora es diferente. Los únicos que tal vez tengan eso son los cardiólogos, yo creo. No, pues es que el que trabaja más es el corazón. Sí, no, jamás. El que trabaja más es el cerebro. Mire que el corazón pasa más tiempo en diástole que en sístole. Entonces, el corazón está más de vago que trabajando. El cerebro nunca para de trabajar, incluso cuando duerme. Por tanto, tenemos una visión un poco diferente a esa parte hipocrática, ¿no? Más sin embargo, hay que tomar en cuenta que a través de estas visiones históricas, muchas veces no solo empiezan a surgir términos que acuñamos y que seguimos utilizando, sino incluso visiones de vida que están relacionadas a esto. Entonces, incluso hasta viéndolo desde una visión más de tipo mitológico y más hasta de tipo astrológico, ¿no? Al bajar la bilis, ¿no? Siempre lo asociaron más eventualmente con los signos de tierra, ¿no? Y entonces, de una u otra manera, este afecto pesado, ¿no?, de tierra siempre estuvo como más implicado, eventualmente en algo negativo, en algo malo, igual el negro, ¿no? Entonces el negro para los griegos era una representación negativa. Incluso a través de la mitología, ¿no? Alguna vez leía yo un Ateneo sobre la relación eventualmente entre la visión de Saturno y la depresión, muy interesante. Alguna vez ahí pues pueden leer del tema, está bastante interesante. Pero en fin, sin salirnos tanto de lo clínico, entonces es importante entender que es un fenómeno histórico que de una u otra manera siempre ha tenido una preocupación, pero que tiene un correlato efectivamente social, que varía un poco las características que incluso el clínico o el mismo paciente que sufre el proceso puede tener sobre sí. Entonces muchas veces asociamos a la depresión falta de ánimo, ¿no? Es que tiene falta de ánimo, y ánimo como de ánimos, como de alma, ¿no? O sea, como si fuera una enfermedad del alma. Incluso no será extrañar que alguien le dice, pero motívese, venga, póngale ganas, usted lo que está es falto de Dios, usted lo que está es falto... Y una serie de cosas pues impresionantes, ¿no? Que de una u otra manera tienen una estirpe o una explicación social, cultural. ¿Okay? Entonces incluso los trastornos del afecto se van a visualizar distintos en diferentes entidades sociales. ¿Okay? Cuando ya empezamos a hablar de depresión, sobre todo fueron los griegos, los romanos, perdón, que a través del latín utilizan la palabra depresio, ¿no? Y depresio significa algo así como bajo,
¿no? Como fuera de su nivel, por debajo del nivel. Otro término que acuña o que se ha acuñado, que se ha asociado, es por ejemplo los anglosajones, cuando utilizan la palabra spleen, como de esplénico, como de vaso. Es decir, incluso en algún momento se pensó que era una patología del vaso. Ojo, y que no están tan largo de la realidad. Eventualmente, así como una perlita de las neoplasias, sobre todo del páncreas, que bueno, es otra cosa, ¿no? Pero está relacionado, digamos, dentro del abdomen, por así decirlo. Todas las neoplasias pancreáticas eventualmente pueden dar fenómenos o trastornos depresivos refractarios a tratamiento. Entonces, pues para tenerlo ahí en cuenta. En fin, muy bien. Entonces, como les decía, se utilizan distintos términos. Entonces, a veces uno escucha como esa palabra, spleen. Es que está en un spleen. Entonces, está como en un bajón, ¿no? A veces incluso lo vemos como asociado al deporte. O en el caso de la depresión, hasta para aspectos económicos, ¿no? Si uno revisa eventualmente o se mete ahí a googlear, probablemente pone depresión y le sale 1929, ahí la depresión económica que hubo, o la actual que hubo en Europa. Entonces tiene hasta aspectos económicos, pero siempre asociados a un fenómeno negativo. ¿Okay? Entonces, a lo que voy con esto es, raramente uno va a buscar eventualmente infarto y va a salir una terminología que no sea médica, ¿no? O sea, no va a ser como infarto a la economía, ¿no? Pero sí, los términos muchas veces de este aspecto podemos encontrarlos acuñados en otro tipo de literatura, o en otro tipo de fenómenos. Entonces, a lo que nos lleva a esto es, a veces incluso, a lo promiscuido de los términos y eventualmente a lo confuso que pueden resultar estos aspectos, porque terminan teniendo un correlato social también. ¿Okay? Entonces, en distintas sociedades la prevalencia es distinta, por eso cuesta hablar de depresión en cuanto a números. Hay como una revisión, creo que es de 2015, de la Organización Mundial de la Salud, que habla de la depresión en relación a la prevalencia de vida en un 16.1% de la población, más o menos, y en una prevalencia anual alrededor del 5.5%, en grosso modo. En México, pues, de lo poco que hay literatura al respecto, si hay un estudio que habla eventualmente, creo que es como, me pareció haberlo leído hace poco, de la prevalencia de depresión a nivel anual, en una presentación alrededor del 4.5 al 5.5% en las mujeres y del 2.5% en hombres. Entonces, estos números, pues, es importante conocerlos, pues relativamente. A veces hay gente que le gusta hablar de números, ¿no? Y como para que resulte como que uno sabe mucho, que domina mucho el tema. Pero en realidad va a variar mucho de lugar en lugar. Incluso hay ciertas latitudes donde se puede acuñar el término, incluso hasta de depresión estacional, ¿no? Por ejemplo, en países nórdicos o en ciertos lugares donde incluso el fenómeno estacional hace que las horas de luz sean muy pocas. Y eso sí termina teniendo implicaciones documentadas sobre el estado de ánimo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de depresión, en términos clínicos, vamos a diferenciarlo de la tristeza, ¿no? Porque la tristeza es algo normal, ¿sí o no? Es normal estar triste. Sí, es normal. Sí, pues mira que no es normal estar triste, uno, esa cosa tan mala, hombre, no es normal, pero no es patológico tampoco. Es decir, es una respuesta, una reacción, ¿no? Incluso hay por ahí hay un ensayito pequeñito de Vargas Llosa que hablaba un poco sobre la muerte de la intelectualidad y cómo eventualmente la gente cada vez busca asociarse más a las visiones hedónicas del mundo y alejarse un poco de los modelos reflexivos. Y entonces, pues cuando uno lo asocia a esto, tiene algo de sentido. La gente no quiere estar triste. O sea, la sociedad nos dice que no podemos estar tristes. O sea, estar triste es muy malo. Nadie quiere. Malísimo. ¿Sí o no? ¿Quién va a querer estar triste? Es que no se debe estar triste. Alegre y sonría. Y todo ese mensaje que se nos transmite, ¿no?
que estar alegre, motivado, feliz. Hombre, pero es que cuando uno a veces reflexiona sobre ciertos aspectos de la vida, pues termina entonces encontrando que hay sufrimiento, ¿no? Entonces es curioso porque termina teniendo eventualmente el aspecto económico un factor protector. Y sí, como no, entre más plata se tiene, pues se vive mejor, ¿no? Se pone uno menos triste. Pero también eventualmente, a más nivel educativo, suelen haber más episodios de este tipo. Entonces es muy importante diferenciarlos, porque en ocasiones no es tan sencillo. Entonces cuando hablamos de tristeza, no podemos hacerlo en un término médico. La tristeza es una situación de vida, como la alegría o la dicha, ¿no? Pero sí podemos hablar de reacciones con ánimo depresivo, que son fenómenos distintos y que suelen tener una característica justamente proporcional a un aspecto que acontece en nuestra realidad, con un carácter muchas veces autolimitado y que termina justamente siendo transitorio. Entonces eventualmente hay circunstancias en la vida que nos pueden llevar a un fenómeno transitorio donde nuestro ánimo se convierte en un ánimo depresivo, ¿okay? Sin que cumplamos criterios para un trastorno depresivo mayor, ¿okay? Eso es importante entender porque eso sí hemos tenido la mayoría de nosotros, ¿no? Pues hay gente muy feliz que nunca tiene eso. Pero eventualmente ante circunstancias vivenciales, problemas económicos, situaciones eventualmente laborales, académicas, situaciones de pareja, rupturas sentimentales, podemos eventualmente tener justamente una reacción de ajuste, y esa reacción de ajuste puede tener un ánimo depresivo o incluso un ánimo mixto, donde muchas veces hay un componente de ansiedad asociado, ¿okay? Pero básicamente es un fenómeno, como les digo, de forma transitoria, ¿okay? Que no necesariamente es igual a la tristeza, ¿okay? Porque usted puede oír una canción, la tristeza es un sentimiento, lo dijo excelente Carlos, pero esto no es un sentimiento, es decir, es un cambio conductual, ¿okay? Que se asocia a un aspecto del ánimo donde hay una variación en la regularidad de la persona, ¿okay? Entonces cuando uno habla del tema hay que tomar en cuenta ciertas características. Uno, ¿cuál es el perfil habitual de esa persona? Hay circunstancias o trastornos como lo que son los trastornos eventualmente de la personalidad que en algunos aspectos van a predisponer a trastornos depresivos. El segundo fenómeno importante a tomar en cuenta es el diferenciarlo de un cuadro que suele ser más crónico y más larvado, que se llama trastorno distímico, ¿okay? Entonces el trastorno distímico lo vamos a caracterizar como un trastorno depresivo leve, donde no hay una disfuncionabilidad en los aspectos vivenciales o laborales o productivos de la persona a nivel de su entorno familiar o laboral, que suelen tener una duración mayor a 2 años y donde los periodos de eutimia no sobrepasan los 2 meses. ¿Ok? Entonces cuando uno dice es que es como alguien que pasa siempre depresivo, pero funciona. Es decir, cumple con sus obligaciones, cumple con sus quehaceres, pero no hay eventualmente una resolución sintomática. ¿Okay? Este tipo de trastornos sin duda alguna terminan siendo importantes a tomar en cuenta, porque a veces incluso se pueden sobreagregar, donde el paciente tenga este basal y asocie un episodio depresivo como tal. Cuando hablamos de un episodio depresivo, hay que sin duda alguna referirse a 2 circunstancias. Uno, criterios diagnósticos, y los criterios diagnósticos del DSM-5 pues se los podrán leer, algunos se lo saben, ¿no? Pueden buscar igual, a veces no hay que saberse todo, pero es bueno sabérselos también. Entonces, es importante, hablaremos un poco de los criterios diagnósticos del DSM-5, pero también un fenómeno muy importante es entender la parte episodio, por eso se llama episodio depresivo. Episodio hace colación al tiempo, es decir, es donde una persona sufre por más de 2 semanas un cambio en el tiempo
Es decir, antes no era así. Hay una variación. Entonces, donde la persona presenta o asocia un ánimo predominantemente depresivo todos los días o la mayor parte de esos días, que asocia un síntoma que es muy importante en la definición, la anedonia. ¿Alguien sabe qué es anedonia? No. Falta de ánimo para hacer las cosas. No. La anedonia es una incapacidad para sentir placer. Viene como de la palabra hedónico, fuera como placentero. Entonces la anedonia es una pérdida en la capacidad para sentir placer. Lo que decís se asocia más a algo que se llama hipobulia, ¿verdad? O abulia, a veces lo utilizan, que es como una pérdida de voluntad. Y que estas características, tanto la anedonia, el ánimo depresivo, la hipobulia, las alteraciones en el sueño, sea hipersomnia o eventualmente insomnio de conciliación predominantemente, así como lo que es la hiporexia o más bien la hiperfagia, ¿okay?, pueden asociarse a los trastornos depresivos, donde existe una disfunción en el modelo habitual de la persona para realizar sus actividades cotidianas, tanto a nivel familiar como en otros entornos. ¿Okay? Y que, pues, al entenderlo en ese sentido, pues, es algo que tiene una característica que tiende a la incapacidad, ¿no? Entonces, el costo económico por incapacidad de la depresión es uno de los más altos del mundo. Y afecta a múltiples tipos de personas en diferentes etapas de la vida. Entonces, pues aunque sea muy loable, ¿no?, buscar que la gente no se muera de causas cardiovasculares, pues es gente que ya ha cumplido muchas veces su fase productiva, ¿no?, y que ya más bien está en edad de pensión. Entonces, para la economía no es tan grave eso, pero la depresión sí es bien grave. Y pues un tipo que está en su momento productivo y no está produciendo, y que se supone cuando debe mantener eventualmente un modelo productivo para la sociedad. Entonces es carísimo, muy caro eso. Entonces, cuando hablamos eventualmente de estos modelos, nos vamos a referir a trastornos en el estado de ánimo, ¿ok? Y entonces vamos a decir que hay causas de tipo primarias y de tipo secundarias. Es decir, la depresión puede ser una manifestación aislada de un fenómeno primariamente psíquico que va a cursar con esas características, y a esas características que mencioné le podemos sumar otras, como eventualmente alteraciones cognitivas que suelen estar muy ligadas a un problema atencional. Muchas veces el paciente depresivo se queja que se le olvida todo. Es que a mí todo se me olvida, yo no me acuerdo de nada. Yo voy por la calle y se me olvida. Yo voy caminando, iba pensando en algo, voy aquí al supermercado y se me olvida la lista. No sé qué iba a comprar. Agarro las cosas, me voy para la cocina y se me olvida aquí lo que yo voy a hacer. Todo se me olvida pagar la cuenta del banco, se me olvida llamar a la... Todo se me olvida. A veces es conveniente eso, ¿no? Pero bueno, otras veces no tanto. Muchas veces el problema más que de memoria es atencional. La memoria está muy liada eventualmente a la atención. Para poder fijar un recuerdo necesitamos prestarle atención. Y la atención como tal, muchas veces en estos pacientes sí va a estar disminuida de forma ostensible. ¿Okay? Pero eventualmente también podemos sumar otros síntomas, como eventualmente la bradicinesia, el lentecimiento, eventualmente también en la producción del pensamiento, como era la bradiciquia. ¿Okay? Entonces el paciente depresivo muchas veces lo podemos ver como un paciente enlentecido, ¿okay?, que hay como cierta hiperprosexia interna, ¿no? Entonces es un paciente que está como ensimismado, como aislado del mundo externo, pero muy absorto en sus pensamientos. Entonces donde está como poco atento a lo que acontece fuera de lo que de sí, pero está como muy centrado en lo que considera, lo que piensa. ¿Okay? Pueden existir también cambios en su motricidad. Es un paciente que se puede ver lento,
se puede ver eventualmente poco productivo, su discurso puede llegar incluso a ser monosilábico, ¿verdad? Y puede eventualmente este mismo discurso no ser espontáneo, sino que el paciente prácticamente solo responde a las preguntas que se le hacen y lo hace de una manera lenta. Algo que me decía un profesor a mí es, mire usted, si usted tiene prisa, no trate un depresivo, porque es desesperante. Entonces va a terminar usted más bien mal. ¿Por qué? Porque el paciente depresivo ocupa tiempo, porque es un paciente que está enlentecido. Entonces tal vez estamos en un entorno de mucha prisa y uno mira y el paciente está lento. Entonces, el paciente está justamente en un estado donde su interacción con el entorno externo está disminuida. ¿Okay? Vamos a encontrar, por ejemplo, otros aspectos como pueden ser eventualmente el llanto fácil, ¿okay? Cierta labilidad emocional que a veces se confunde con incontinencia afectiva, son dos cosas distintas. Entonces a veces incluso podemos tener variaciones. No todos los pacientes depresivos están ahí como clásicamente uno los ve. A veces incluso, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, la habilidad emocional caracterizada por episodios de llanto alternando con irritabilidad o enojo pueden estar bastante presentes en trastornos depresivos. ¿Okay? Vamos a eventualmente, característicamente entonces, a ver un paciente también con esa fase en omega, ¿no? Entonces se ve así como abotagado, como con los ojos hacia abajo, los labios también. El paciente como tal eventualmente puede buscar ayuda, puede buscar consultar, pero incluso a veces son los familiares los que lo traen a nuestra consulta, ¿no? Preocupados por los aspectos que le rodean. ¿Puede esta sintomatología eventualmente ser secundaria a un trastorno vivencial, a un problema vivencial? Sí, claro, es bastante frecuente. Es decir, por ejemplo, que un duelo se pueda cronificar o que lo que hablamos como más relacionado a la tristeza se pueda hacer más grave. Entonces, muchas veces hay aspectos situacionales que pueden llevar a las personas a trastornos depresivos. Todas las personas que están en riesgo social pues van a tener más prevalencia de depresión y más riesgo de presentar. ¿Okay? Un aspecto importante, hablando dentro de lo que es la cuestión clínica de la depresión, es eventualmente el perfil que suelen tener estos pacientes en sus diferentes grupos etarios. ¿Es frecuente la depresión en niños pequeños? No, pero puede darse. Muchas veces entonces encontramos un paciente niño en la etapa infantil, pues hay que pensar en factores sociales también que puedan estar afectándole. ¿Okay? En los adolescentes los trastornos depresivos suelen tener un problema y es el hecho de que suelen presentar más factores asociados a ideas suicidas. Hay una mayor suicidabilidad en ese grupo, igual que en adultos mayores. Entonces son un grupo de mayor riesgo. Y entonces también hay que tomarlo en consideración incluso con el uso de antidepresivos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esa población, los fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden aumentar las ideas de suicidabilidad en esos muchachos. Entonces, pues si hoy llega Dulce, termina con el novio y viene triste, pues no necesariamente le vamos a dar un antidepresivo. Ahora, si cumple criterios para depresión, sí. Entonces no son dulces, no son como cosas que uno da así como tomen todos sus antidepresivos bien felices. No, sino que entonces pues no son inocuos, tienen efectos secundarios. ¿Ok? Pues muy bien. A nivel eventualmente del sistema nervioso central, hay diferentes estructuras que van a estar relacionadas con el estado anímico. Cuando uno visualiza esas estructuras, las encuentra ampliamente diversificadas. Y esto tiene mucha relación con lo que vos decías un poco de la serotonina. A diferencia eventualmente de lo que hablábamos la vez anterior, más relacionado con la dopamina suele tener básicamente 5 vías en función de su distribución como neurotransmisor.
Pero la serotonina tiene una distribución mucho más amplia. Entonces, básicamente, pues la mayoría de estructuras a nivel córtico y subcortical van a tener una vinculación eventualmente con la serotonina. Por lo cual, viene el segundo punto. Entonces, la depresión no solo puede ser un trastorno primario del estado anímico a nivel psíquico, sino que puede ir como parte de un constructo sindrómico acompañante a otras entidades patológicas. ¿Okay? Entonces, hay múltiples afecciones del sistema nervioso central que pueden cursar con trastornos depresivos como parte, eventualmente, de sus manifestaciones. Y estas incluso pueden ser, o pueden tener una aparición precoz en los cuadros. Entonces, por ejemplo, está bien documentado y bien asociado y tal vez un poco incluso hasta sobrevalorado, pero está bien. Por ejemplo, la asociación entre eventos vasculocerebrales a nivel del hemisferio izquierdo con aparición de síntomas depresivos. ¿Okay? Pero más allá de una lateralidad hemisférica, vamos entonces a hablar de una amplia distribución. Entonces, hay eventualmente afecciones cerebrales o eventualmente a nivel subcortical que pueden asociar como parte de sus constructos vinculados trastornos depresivos. ¿Okay? Entonces, no es infrecuente eventualmente que entidades clínicas que abarquen múltiples dominios, como eventualmente la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, o incluso otros aspectos más del tipo NMDO, que tengan una caracterización más cerebelar, también eventualmente como parte de su constructo sindrómico puedan tener asociación con síntomas depresivos. ¿Okay? Otras entidades clínicas también deben ser diferenciadas de trastornos depresivos, como por ejemplo el síndrome o la enfermedad de Parkinson, que tanto puede cursar con síntomas depresivos, así como eventualmente las características clínicas del paciente pueden emular esos síntomas. ¿Okay? Porque entonces también vamos a ver un paciente enlentecido, bradipsíquico, bradikinético, ¿okay? Y entonces pues también eventualmente podemos llegar a tener una asociación como tal, porque también está en más riesgo, así como también lo vamos a tener como un confusor. Aspectos sumamente importantes también nos llevan a hablar de la asociación entre síntomas depresivos como tal y alteraciones cognitivas. Entonces, los pacientes adultos mayores, o incluso en otras etapas de su vida, pero que presentan eventualmente factores neurodegenerativos, que les pueden llevar eventualmente a cumplir criterios diagnósticos para un síndrome o eventualmente una enfermedad demencial, pues pueden tener como parte de su constructo sindrómico y muchas veces de manera precoz síntomas depresivos. ¿Okay? Entonces, las personas eventualmente, o la depresión, cuando aparece en personas mayores de 65 años, debe eventualmente orientarnos a que podría, ya por un aspecto justamente de concomitancia, en factor de riesgo de edad, tener una asociación con un eventualmente síndrome demencial que venga gestándose. Entonces, una valoración cognitiva tal vez más detallada en ese grupo etario cuando asocia un trastorno depresivo es importante. ¿Ok? Vamos bien, me van siguiendo, no nos voy perdiendo. ¿Alguna duda hasta el momento? No. Ok, ahora bien, ¿cómo se produce la depresión en el cerebro? Que está más difícil, yo no lo sé. No sé cómo se produce, hay muchas teorías. Pero así como que yo les diga, bueno, mira, es por esto, ¿no? Y en la medicina sí pasa. Es decir, yo creo que definitivamente estamos tan lejos de los matemáticos y uno por eso los envidia bastante. Porque en realidad en medicina siempre estamos cambiando dogmas, ¿no? Y ya hasta lo más dogmático va cambiando. Entonces de repente ya hay modas, ¿no? Antes le decían a uno, dele eventualmente estatinas a todo. Yo ahora le digo, no, eso no es para nada. Dele a todo, dele antidepresivos a todo lo que sea, pues no, mejor no. Va cambiando la cosa. Entonces, eventualmente cuando uno habla de teorías, esa es una teoría, modelos hipotéticos, y que muchas veces responden a un constructo temporal, que puede ir variando, ¿no?
Entonces no, a veces no hay como que cae en dogmas, cree que todo es así y que no puede haber otra explicación. Pero bueno, eventualmente cuando hablamos de neurotransmisores, vamos a hablar de sustancias químicas, ¿no? Es una sustancia química, un neurotransmisor, ¿sí o no? Sí. ¿Qué otras características tiene un neurotransmisor? Ah, no, esto es un neurotransmisor. ¿Qué características debe tener? Pues que son liberadas por exocitosis de la neurona. Son liberadas por O exocitosis de la neurona. secretadas. No es el único mecanismo de la exocitosis, pero sí, tienen una liberación en las neuronas. Por tanto, deben ser producidas en el sistema nervioso central o al menos sintetizadas en ella. Ah, ok. ¿Ok? ¿Qué otra característica debe tener? Que pueden ser recaptadas o recapturadas. No todas son recapturadas. Que tienen la capacidad de inhibir o de transmitir el impulso nervioso. Venga, pueden tener un aspecto inhibitorio o un aspecto estimulante. Es decir, van a tener uno o más receptores que son específicos o inespecíficos para esa sustancia. Pero entonces, para hablar de un neurotransmisor, tiene que tener una acción primaria en el sistema nervioso central y debe haber un receptor sobre el cual actúe. ¿Ok? Entonces, pues hay múltiples sustancias químicas, no todos son neurotransmisores. Pero entonces vamos a tener, debe ser sintetizada o liberada en el sistema nervioso central. Va a tener un receptor que sea específico o inespecífico para esa sustancia por definición sobre el cual va a actuar. Es decir, va a tener un sitio diana en el sistema nervioso central. Algo va a hacer allá, si no, no es un neurotransmisor. ¿Okay? Y tiene un aspecto eventualmente también pues de distintas características que pueden darle un aspecto inhibitorio o excitatorio, y eventualmente también podríamos decir que vamos a hablar de diferentes características en su estructura molecular. Entonces podemos hablar de pequeños aspectos que pueden ser de tipo iónico, o macroestructuras, tanto como aminoácidos como sustancias con una macroestructura más de tipo proteico. ¿Okay? Entonces son estructuras muy diversas. Sí, la serotonina, sí, no, la serotonina no es el único neurotransmisor implicado en la depresión. Igual que hablamos que la dopamina no es el único implicado en la esquizofrenia. Pero bueno, en el caso de la serotonina como tal, la serotonina, su nombre químico es 5-HT, 5-hidroxitriptamina. ¿Okay? Y básicamente es un neurotransmisor que es producto de una síntesis, eventualmente de aminoácidos esenciales. ¿Okay? ¿Qué es un aminoácido esencial? Son proteínas. No, los aminoácidos no son proteínas. Son grasas, no recuerdo muy bien ya. No, tampoco. Pues un aminoácido es un aminoácido. Los aminoácidos, cuando se conjuntan, eventualmente forman cadenas proteicas. Ah, ok. Entonces sí, son un conjunto de aminoácidos, genera eventualmente proteínas. Pero la palabra más bien importante es esencial. ¿Qué entienden por eso esencial? Que es vital, importante. Básico. Pues sí, básico. Pero en este Indispensable. indispensable, básico, esencial, ¿no? Bueno, pero el aspecto en realidad al que se refiere es que debe ser esencialmente administrado a través de la ingesta. Es decir, no podemos sintetizarlo nosotros mismos. Nuestro organismo no lo puede sintetizar. Por tanto, debemos adquirirlo a través de la alimentación. Es decir, debe haber un flujo externo. Por eso se llama aminoácido esencial. O sea, es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque usted no lo puede producir. ¿Ok? Entonces, dentro de esto tenemos distintos. En el caso de la dopamina está muy asociado a la fenilalanina. En el caso de la 5-hidroxitriptamina, pues va a estar muy asociado con el triptofano y la tirosina. ¿Okay? Entonces hay diferentes procesos químicos que llevan a la reducción de estas moléculas que ocurren en diferentes etapas justamente de su transmisión química. Yo voy a ser muy reduccionista aquí, así que si ustedes dicen, es que el doctor Castro me dijo eso, yo voy a decir que es mentira. Pero bueno, básicamente uno en estos procesos químicos tiene dos tipos eventualmente de mecanismos químicos. Suelen ser la descarboxilación y la hidroxilación.
son básicamente los dos mecanismos predominantes que suelen ocurrir a través de procesos enzimáticos. ¿Okay? Entonces, casi siempre, eventualmente uno va a ver, así como le ponen un montón de enzimas, ¿no? Y la mayoría van a ser o hidroxilatas o descarboxilatas. ¿Okay? Entonces, la descarboxilación, ¿qué tienes por descarboxilación? Pues, pérdida Sería como la descomposición de los carbonos. Pérdida de un Hidratos de grupo carboxilo. Carboxilo. ¿Okay? Y eventualmente la hidroxilación. De hidrógeno, justamente. Entonces, más bien, suele ser más que un proceso reduccionista como la descarboxilación, más bien de ganancia de un grupo hidroxilo. ¿Okay? Entonces, estos fenómenos químicos van a hacer que este aspecto fundamental, que eventualmente, pues, llámese en el caso de la dopamina, como de nuevo les dice la fenilalalanina o el triptofano, o eventualmente la tirosina, terminan teniendo distintas etapas, tanto de descarboxilación como de hidroxilación, para al final llegar a una reducción que se llama 5-hidroxitriptamina. ¿Okay? Entonces, la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, va a tener diferentes, eventualmente, receptores. ¿Okay? Entonces, ahí es donde uno, cuando empieza a leer un poco de psicofarmacología, empieza a enredarse. Porque entonces ya te hablan de los 5-HT2, de los 5-HT2A, de los 5-HT3. ¿Okay? Entonces te habla de un montón de receptores. Entonces, cada vez que hablamos de terminología 5-HT, vamos a entender que son receptores de serotonina. ¿Okay? Entonces, hay distintos receptores que van a tener distintos aspectos sobre el neurotransmisor. Algunos van a tener un carácter eventualmente inhibitorio y otros van a tener un carácter excitatorio. Entonces, es decir, un mismo neurotransmisor puede comportarse de manera distinta, eventualmente en diferentes receptores, según la acción de este receptor en particular. ¿Okay? Muchas de las uniones o los receptores que existen a nivel del sistema nervioso central y a nivel de los neurotransmisores van a estar liadas en un fenómeno un poco más complejo, que suele ser eventualmente relacionado a proteínas G. Las proteínas G eventualmente son como unas macroproteínas que se van a encontrar muchas veces a nivel de la membrana citoplasmática y que justamente al captar un receptor van a generar un cambio conformacional, generando la salida de un segundo mensajero. ¿Okay? Entonces, la acción muchas veces de estos neurotransmisores es guiada por segundos mensajeros. Y entonces esa acción, donde debe captar una proteína transmembrana como las proteínas G, generar un cambio conformacional en esta y liberar un segundo mensajero que puede ser otro neurotransmisor o que puede ser un ion, ¿okay? Como el calcio, el sodio, pues es un proceso que nos habla de algo tardío. Entonces es importante visualizarlo un poco porque, vamos, lo que me dice eso es, bueno doctor, entonces yo me tomo la pastilla y ya voy a estar curado. No, va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo un cambio eventualmente conformacional, primero en la recaptura, luego en la conformación de receptores y últimamente, ulteriormente, en la renovación genómica de la propia neurona. ¿Okay? Entonces es algo que toma mucho tiempo. Muy bien. Entonces a mí me preguntaban a veces, oiga, ¿cómo explica usted eso de la recaptura? Entonces, ¿qué entiende usted por recaptura? Pues en la forma en la que se va a afectar el transmisor. ¿Qué entiendes vos por recaptura? Pues que lo vuelve a capturar, ¿no? O sea, hay una liberación y están ahí como flotando, entonces lo vuelvo a capturar. Muy bien. Sí, algo de eso. Yo lo voy a explicar de la forma más burda y simple que puedo. ¿Okay? ¿Vos alguna vez has echado como agua en tierra muy seca? O sea, la tierra está totalmente árida y vos echas agua, ¿qué pasa? Se forman como pequeñas bolitas de agua. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? La tierra absorbe todo el agua. Es como si no echara nada a uno. O sea, la absorbe tanto porque está tan ávida de eso, que es tan rápido el proceso y tan poco significante en lo que necesita, que es como no echar nada, ¿no?
Entonces imaginemos un modelo en el que nosotros somos unas personas dadivosas, nos gusta compartir lo que tenemos. Entonces como tenemos a manos llenas, pues damos a manos llenas, ¿no? Entonces nos gusta compartir con los demás para repartir lo que tenemos. Qué modelo más lindo, ¿no? No pasa siempre, pero bueno. Entonces nos gusta compartir lo que tenemos con nosotros para que todos tengamos un poquito. Pero ¿qué pasa si yo eventualmente más bien estoy deficitario? Y hombre, yo tal vez quisiera compartir, pero es que ya va a depender la subsistencia mía y de mi núcleo vivencial para eso. Entonces yo no puedo ir a, pues me preocupa mucho tu situación, me solidarizo con vos, pero no te puedo dar lo que yo tengo porque me muero de hambre yo también. Va, algo así pasa con las neuronas, tienen ese mismo principio. La verdad que yo creo que ahí debe venir algo de esto. En fin. Vamos a ponerle un poquito más de espacio, porque no sé. Entonces imaginemos que hay mucha serotonina acá y que esta serotonina en un modelo casi que de facilitación pasiva por variantes de concentración, ay, son muy bonitos esos. Yo soy profesor mío. Entonces, casi que facilitado, ¿no? Es captado de una manera pasiva por receptores sobre los cuales puede tener una acción específica. Esta puede ser inhibitoria, puede ser excitatoria también. Recordemos que incluso el reservorio mayor de serotonina en el cuerpo son las plaquetas. Entonces la serotonina no es que solo está en el cerebro, también está en el tracto gastrointestinal, también está eventualmente en las plaquetas, es decir, está muy distribuida la serotonina. Entonces justamente en esta conformación es facilitada, es como vos dijiste, de una u otra manera transmitida por endocitosis, ahí podría decir uno que el término está bien. Entonces básicamente vamos a tener que hay neurotransmisores presinápticos que de una u otra manera van a ser captados y vacuolizados, ¿verdad?, para eventualmente fusionarse con la membrana citoplasmática y salir al espacio extracelular, al espacio intersináptico, y por motivos de concentración, en el caso de la serotonina, son facilitados y captados de una manera pasiva para ejercer su acción a través eventualmente de la secreción de un segundo mensajero en la neurona posináptica. Qué hermoso, qué bonito, qué fácil. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Si llega a haber un déficit en la producción de serotonina, la liberación es menor en el espacio intersináptico, pues por lógica, ¿no? Y esto ocasiona una hipercaptación. Entonces aquí está todo, yo me acuerdo así como, no sé si ustedes en fin, como estas películas que a veces ve uno hasta que son musicales, así como, no sé si alguna vez han visto como Los Miserables de Víctor Hugo, todas estas como antes de la Revolución Francesa. Entonces está toda la gente así hambrienta y como que les tiran pan y todo el mundo, uy, qué, una desesperación, ¿no? Como que todo el mundo dice, me lo agarro pan y me lo como, o sea, es algo desesperado. Bueno, yo creo que así deben estar los receptores postsinápticos, donde hay poca serotonina. Entonces están desesperados. Es decir, la acción de la serotonina a nivel intersináptico es cortísima. O sea, esto pasa así de una. Y esto genera un mecanismo errático. Porque entre más se libera, más se capta, más rápido es el proceso. Y entonces no va a llegar la producción a poder satisfacer esta demanda. ¿Ok? Entonces, lo que hace la neurona, como yo les decía, no, es que tiene que subsistir, no puede ser. Yo no le puedo regalar a usted el pan si yo me estoy muriendo de hambre. Entonces, yo tengo un transmisor que se llama SERT, que es el que va a actuar al tener una mayor afinidad sobre la serotonina, ¿okay?, a recaptar y volver a la neurona presináptica esa serotonina circulante. ¿Qué me va a generar este proceso? Ausencia o una disminución muy significativa. Síntomas. El otro proceso puede ser asintomático, es el previo. Aquí hay síntomas. Entonces,
los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿qué es lo que van a hacer? Evitar que pase eso. ¿Y cómo? Imagino que actuando en el ser para evitar. Exactamente, exactamente. Entonces al final lo que vamos a buscar es una inhibición del transmisor. O sea, lo que vamos a buscar es inhibir el ser. ¿Ok? ¿Y esto qué va a ocasionar? Justamente que el modelo se detenga, que fluya paulatinamente serotonina, al punto que el modelo temporalmente pueda empeorar, pero gradualmente justamente ocasiona cambios proteicos que lleva a la regulación, es decir, me curé. Entonces me dan el antidepresivo, ¿qué pasa conmigo? Me pongo peor. Entonces, ¿cómo no? O sea, si el modelo que estaba sosteniendo un poco, yo lo estoy parando. Creo que se va a poner peor, pero sí. Sí. Y qué lógico. Paulatinamente, esa regulación va a ir ocasionando cambios que vuelven al modelo otra vez armónico y hermoso. Entonces ya todos vuelven a la armonía, a la sincronía. ¿Ok? Entonces, también tenemos otro neurotransmisor que es el NERD, que tiene que ver con el norepinefrina. ¿Ok? Entonces recordemos que cuando hablamos de este tipo de neurotransmisores hablamos de catecolaminas. ¿Ok? Entonces, la catecolaminas, porque tienen un grupo que se llama catecolortometiltransferasa, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué es? Entonces, aquí también hay dos mecanismos de enzimáticos que producen justamente la destrucción o la... sí, en realidad sí. La destrucción o la síntesis más bien de neurotransmisores a nivel tanto intracelular como extracelular. ¿Ok? Entonces tenemos el modelo de la monoaminoxidasa, tanto en su variable A como B, y el modelo del catecolortometiltransferasa, o el COM. ¿Ok? Entonces esto es importante, porque de una u otra manera hay antidepresivos que también van a actuar sobre esto. Esto ya lo quitamos del mercado, pero tal vez históricamente ustedes pueden leer sobre algo que se llama IMAO, que eran los inhibidores de la monoaminoxidasa. El problema es que tienen un montón de efectos adversos, porque este mecanismo no está solamente implicado en la parte del ánimo, sino está implicado en un montón de procesos, incluso a nivel cardiovascular. Son medicamentos un poco complicados. ¿Ok? Pero sí tenemos medicamentos que actúan sobre el nervio. ¿Ok? ¿Ok? Y esos medicamentos eventualmente pueden actuar sobre el NER y sobre el SERO, que son los duales. Entonces tenemos antidepresivos que no son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, sino que son duales, como por ejemplo la Cymbalta, que es la duloxetina, o la venlafaxina. Entonces tiene un efecto también sobre serotonina y sobre norepinefrina, porque la norepinefrina también está implicada eventualmente en aspectos justamente de la depresión. Y otro medicamento, otro neurotransmisor que también está implicado en la depresión, sobre todo en esta falta de respuesta placentera, ¿no? En esa anedonia, es la dopamina. Entonces la dopamina también está implicada en esto. Entonces también tenemos antidepresivos que, por ejemplo, son agonistas dopaminérgicos. ¿Ok? Entonces es un poco complejo esto. El que ustedes sepan un poco esto, pues sí, pueden saber, qué bonito saberlo, ¿no? Pero es realmente indispensable para su práctica clínica. Yo diría que lo más importante, la idea que yo más quiero que les quede es, estos mecanismos son complejos, hay múltiples teorías. Si te vas a los libros, probablemente incluso veas cosas distintas de las que yo te estoy diciendo. ¿Ok? En otros, pues la misma, por dicha no. Pero en fin, el punto es, lo importante es entender, la depresión no es igual a la tristeza. La depresión tiene un constructo sindromático, puede ser de forma primaria o secundaria, es decir, puede aparecer primariamente asociada a un trastorno psíquico primario, como sería un trastorno depresivo,
o puede eventualmente estar asociado a un constructo sindrómico de otras entidades clínicas, que pueden ser neurológicas o incluso metabólicas o de otros aspectos más sistémicos, ¿ok? Y que sus aspectos fisiopatológicos son un poco complejos y que están en constante debate. Por tanto, aprenderse todo eso sí suena bonito, ¿no? Pero no es tan importante. ¿Qué es importante entonces? Bueno, ahí sí, la aplicación. Ah, bueno, entonces si a mí me dan un antidepresivo porque estoy deprimida, pues probablemente el doctor me dijo que me lo tengo que tomar constantemente. Es decir, no es como el analgésico. Me lo tomo y ya listo, curada, ¿no? Pues uno deseara eso, tomes esta píldora de felicidad, usted dice, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Es un proceso. Generalmente las 2 primeras semanas van a haber efectos secundarios. Y posteriormente vamos a ver mejoría, ¿ok? En los casos. ¿Qué sucede también? Esos efectos secundarios pueden ser no solo psíquicos, de que el paciente aumente sus síntomas, sobre todo de ansiedad, ¿ok? Sino que eventualmente también a nivel sistémico. ¿Qué les dije de la serotonina? Pero es que no está en el tracto gastrointestinal, claro que sí. Entonces muchas veces vamos a ver, por ejemplo, cambios en la motilidad del paciente. Entonces el paciente empieza con hiporexia, empieza con una sensación de plenitud. Hay eventualmente aspectos donde hay transitoriamente cuadros diarreicos. Muchos de los antidepresivos nos pueden dar eso. La mayoría de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina nos pueden dar eso. Y gradualmente va a haber mejoría. Es decir, es como, eso es bueno explicárselo al paciente cuando uno ¿no? Que muchas veces no se lo decimos. Entonces el paciente dice, no, se me va a matar. Esa pastilla me lo tomé 3 días y yo le tomar esa cochinada, usted quiere matar. Pues el tema, está usted mal, tal, que está loco es usted, que me va a matar. No, es que mire, eso puede suceder, entonces es bueno saberlo. Y el segundo aspecto clínico que me importa ya para terminar, hablar es las complicaciones de la depresión. ¿Ok? Porque una depresión puede tener una característica leve, moderada o severa. Cuando hablamos de características leves suelen ser eventualmente en función de su severidad. Y básicamente es cuando hay un constructo que sindrómicamente está más asociado a los síntomas que mencionamos. Y hay criterios diagnósticos. Generalmente cuando hablamos del trastorno y el trastorno se vuelve moderado, suelen asociarse síntomas somáticos. Por eso incluso hay como una subclasificación en el manual. Entonces te dice depresión moderada sin síntomas somáticos o con síntomas somáticos. ¿Okay? Entonces esos síntomas somáticos pueden ser muy diversos en su aparición. Desde molestias gastrointestinales hasta cuadros eventualmente de cefalea, hasta justamente la asociación entre esto y problemas como más de tipo reumatológico, como a veces ocurre en casos como la fibromialgia, por ejemplo. ¿Okay? También eventualmente es muy importante para mí que ustedes tengan muy claro que la ansiedad y la depresión muchas veces van de la mano. Entonces el paciente ansioso se deprime más y el paciente depresivo también va a tener más trastornos de ansiedad, pero con mucha frecuencia. Y es que tiene mucha relación con Dios. O sea, al final son los mismos que actúan tal vez en estructuras anatómicas distintas, pero que químicamente pues tienen un aspecto similar. Entonces son dos trastornos que van de la mano, depresión y ansiedad van de la mano. A veces incluso el tratamiento de la ansiedad son antidepresivos. Pues mira, vamos a dar ansiolíticos al paciente, pero los antidepresivos. Cuando vemos esto también podemos hablar en otras complicaciones de la depresión. Uno se puede morir de una depresión. En ocasiones podría llegar a suceder por los cambios que tiene en su estilo de vida o llegar a que le afecte tanto que pueda tener trastornos suicidas. Bueno, el suicidio es un mecanismo tal vez como más rápido, ¿no? Pero sí, claro, que puede matar a uno eso. Y la mortalidad está muy ligada al suicidio y justamente a complicaciones crónicas que suelen tener los pacientes en función de su inmovilidad y en función también de su inanición. ¿Ok? Entonces muchas veces los pacientes pueden llegar a tener cuadros muy severos. De los aspectos más severos o de las expresiones más difíciles de manejo y más severas que yo he visto en la experiencia, suele ser en pacientes bipolares. Entonces el trastorno afectivo bipolar, como parte de su espectro, también puede presentar el paciente episodios depresivos. ¿Okay? Entonces,
Sí es importante eso. ¿Okay? El bipolar no solo es el que está ahí maníaco, no, no, o sea, también, más bien presentan más episodios depresivos que maniacales. ¿Okay? Y suelen ser mucho más severos los cuadros depresivos que hacen. Entonces, otra complicación que el paciente depresivo puede tener suele eventualmente ser algo que no es necesariamente precoz, pero que cuando se manifiesta es difícil de tratar, como es eventualmente los trastornos psicóticos o los síntomas psicóticos asociados. Entonces podemos tener una depresión severa con síntomas psicóticos. Entonces, como les dije el lunes, ¿no? ¿El lunes fue que les dije? ¿Lunes, no? Sí, lunes. No todas las psicosis son esquizofrenia. ¿Okay? Entonces una depresión puede llevar a la persona a psicotizarse, sí, claro. Aquí le preguntaba, yo creo que usted, de las ideas sobrevaloradas, ¿se acuerdan? Sí. Entonces hablábamos y definíamos un poco las ideas sobrevaloradas. Y las hablábamos como un constructo menor, donde hay un sustento real. ¿Okay? Eso es mucho más frecuente en el depresivo. O sea, el depresivo muchas veces tiene sentimientos de incapacidad, de minusvalía, ¿okay? Eventualmente incluso hasta de tipo persecutorio, y que tienen una sustentabilidad. Están prejuiciados ante un juicio debilitado a través del proceso depresivo. Es decir, usted nunca tome usted decisiones, Fernanda, si usted está depresivo. Entiéndase, depresivo, cosa que cuesta. Pero si usted está atravesando una depresión, no tome decisiones vivenciales, porque pueden ser equivocadas y apresuradas. Y esto muchas veces es lo que media eventualmente incluso en la suicidabilidad de estos pacientes. Lo que hace que el paciente se suicide muchas veces no es la depresión, es la ansiedad, que van muchas veces de la mano. Entonces el paciente está muy mal, está eventualmente presentando toda esta visión de vida, y cuando se pone ansioso es desesperante. Y entonces, ante un juicio debilitado, con ese ánimo depresivo, en el trasfondo de un aspecto ansioso, se suicida. Entonces, por eso también los antidepresivos son un poco de riesgo, ¿no? ¿Okay? Ahora bien, los síntomas psicóticos pueden aparecer en el trasfondo de esto también, y suelen eventualmente requerir manejos pues, hospitalarios. Es decir, si yo tengo una depresión con síntomas psicóticos, eso es para hospital, está internado, no puedo manejar al paciente ambulatoriamente. ¿Okay? No debería hacerlo, por múltiples riesgos, la psicosis como tal, el deterioro cognitivo que está teniendo el paciente. Es decir, la depresión afecta neuronas, claro. ¿La depresión va a generar secuelas cognitivas en los pacientes? Sí, sí. Es decir, si una persona sufre reiteradamente en su vida trastornos depresivos y no requiere o no recibe tratamiento adecuado, ese paciente va a generar un déficit cognitivo. Sí, sí, eso va a suceder. Entonces es importante tratar este tipo de condiciones. Y el otro aspecto, ya como para concluir, que a veces también es muy importante, sobre todo creo que para algo más operativo para ustedes, es el diferenciar también incluso hasta aspectos que guardan relación con nuestra cotidianidad. Entonces, una cosa es el apoyo moral que uno le puede dar a un amigo, ¿no? Entonces ahí donde usted va y saluda a su hermano, que está atravesando un proceso depresivo, usted le da la palmadita en la espalda y todo va a salir bien. ¿Okay? Y otra cosa es generalizar y hacer eso con los pacientes. A veces tenemos ocurrencias, y no sé, la gente es genial, se le ocurre cada cosa, ¿verdad? Y no sabe uno dónde lo saca, pero se le ocurre. Entonces es interesantísimo, o sea, pero es pura ocurrencia. Y me dice, oiga, pero usted, no, es que sí, no, mire, hasta se ve mejor. Entonces, más bien, muchas veces caemos en eso, ¿no? Como en dar eventualmente cierto grado, digamos, hasta de regaño al paciente. O a veces como meternos en la vida del paciente como una consejería, ¿no? Y el personal de salud es buenísimo para eso. Yo no sé, pasa tan ocupada la gente, pero ¿cómo usted sacó tiempo para contarle todo? Y ve uno ahí y le pregunta a uno, ¿sabes que ahí está el paciente que usted ve ahí? El paciente lleva 4 horas conversando ahí con alguien ahí, tal vez de el guarda de seguridad. ¿De qué? ¿Qué usted está haciendo? No, es que lo veo como muy triste, entonces lo estoy aquí motivando.
Entonces, digamos, como esas cosas de motivación barata, dejémoslas como para otros entornos. Pues si las queremos aplicar para nuestra familia, venga, o para nuestros amigos, lo que queramos. Si funciona, yo creo que no. No, en realidad no. Eso puede funcionar tal vez ante una tristeza, tal vez ante una búsqueda de una reacción empática. Pues a veces si usted anda ahí cabizbaja y sus compañeros la ven, pues tal vez la saluden o la apoyen, sobre todo si estás pasando por un mal momento. Y eso te haga sentir confortada, ¿no? Apoyada, bien. Pero si sos una persona que está deprimida, eso no te va a sentir mejor, te va a sentir peor. ¿Okay? Entonces, como dejar esa psicología barata, mejor obviarla y no aplicarla a nosotros. El segundo aspecto es no minimizar los síntomas del paciente, porque somos muy dados a eso, sobre todo en sistemas de alta demanda. Entonces, pues yo no conozco también el sistema de aquí, espero que sea mejor de donde yo vengo, pero allá eventualmente el paciente a veces incluso con intentos suicidas es hasta minimizado y hasta maltratado por el personal de salud. ¿De dónde viene usted? Costa Rica. Entonces está maltratado por el personal de salud. ¿Okay? Entonces donde el paciente, venga, llega ahí, es como una carga que me viene a poner trabajo a las 3 de la mañana, llega usted y me no hombre, y aquí tenemos otros pacientes reales, ese tipo de cosas dejemos, entonces es bueno quitar el estigma que eso puede tener, el estigma, ¿no? Y lo segundo, segundo yo como cuatro. Y otro aspecto muy importante también es evitar en este tipo de casos la búsqueda rápida de resolución. Es decir, estos pacientes son desesperantes. A ustedes los van a desesperar. Entonces, entiendan al paciente en ese contexto. Entonces, lo que el paciente le genera a uno, que es un mecanismo que a veces los psicólogos utilizan como transferencia y contratransferencia, también es importante. Es decir, esos pacientes le roban a usted la energía. Claro. Oiga, mire, lo peor que puede pasar a mí es que toda la consulta externa me toque puro paciente deprimido y sale más sin energía, ¿no? Y eso en parte es por un mecanismo contratransferencial. Entonces es bueno pues también entenderlo pues para el abordaje que uno pueda tener con estos pacientes, para que entonces no le ganen a uno las propias emociones y termine uno más bien apurando o desesperado con el paciente. ¿Estos pacientes deberían de consultar un servicio de urgencias? La respuesta es no, a no ser que se trate de un cuadro severo, donde se identifiquen entonces síntomas psicóticos o que haya un riesgo suicida. El manejo debería ser eventualmente ambulatorio en la mayoría de los casos. ¿Okay? El pronóstico es bueno en la mayoría de los casos. Menos del 10% de los pacientes generan un trastorno depresivo recurrente. Hablamos de trastorno depresivo recurrente cuando presenta el paciente de 3 a 4 episodios, y esto hablamos como de recurrente y eventualmente refractario, porque la recurrencia también la podemos definir como 2 episodios. Y me dio y me volvió a dar, ¿no? Entonces, mire, yo esto se lo explico siempre a la gente como la gripe, ¿no? Entonces, mire, usted le dio gripe, ¿no? Y usted ya está mejorando de la gripe. Pues resulta que hay un baile buenísimo, con quebradita, es que usted se fue al baile buenísimo que estuvo con sus amigas, terminó ahí como pisteando, pisteando hasta las 4 de la mañana, y bueno, hizo bien mal, el otro día amaneció terriblemente mal, o sea, terriblemente mal, amaneció peor, ¿no? ¿Eso qué es? Una recaída, ¿no? ¿Okay? Entonces la recaída en el contexto de la depresión la vamos a ver cuando el paciente presenta una reapertura sintomática, justamente en un periodo menor a los 6 meses de tratamiento, o que se presentan en los 6 meses posteriores al uso, a la suspensión recomendada del fármaco. Es decir, traduciendo lo enredo que acabo de decir, si usted tiene un paciente deprimido, usted lo va a tratar entre 6 meses a año. ¿Okay? Después del año, usted, si el paciente está asintomático, y hay varias escalas que uno puede utilizar para medir, no el diagnóstico, sino la condición clínica del paciente, por ejemplo, la escala de Hamilton D es muy utilizada, o la escala de Beck. Entonces, uno le aplica esa escala y dice, ok, el paciente está asintomático, lleva un año sin síntomas. Usted llegó muy deprimida, muy mal, había múltiples cosas. El paciente siempre se le va a quitar los síntomas. Y entonces, cuando ya el paciente empieza a sentirse mejor, porque ¿quién quiere tomar pastillas? La mayoría de gente no quiere.
Entonces él empieza a decir, no, usted sabe que yo creo que era por ese novio que yo tenía, que me era tan mala, me clavaba tanta guerra. Ya que lo dejé, ahora que estoy con este otro muchacho, pues es que yo ya me siento mejor. Debe ser eso de seguro lo que me tenía mal. Entonces el paciente muchas veces ante la mejoría va a buscar minimizar síntomas. Entonces es importante no caer en eso, sino dar un periodo de tiempo que debe ser de 6 meses a 1 año, asegurarnos con escalas que clínicamente el paciente está sintomático y suspender medicación. Suspendemos medicación. Si hay una reapertura de síntomas 6 meses posterior, perdón, antes de 6 meses de haber suspendido los medicamentos, vamos a hablar de que hay una recaída sintomática. Y en ese caso, retomaremos eventualmente la medicación. ¿Okay? Si hay una reapertura o reaparición sintomática posterior a 6 meses, ya hablamos de recurrencia. ¿Okay? Entonces, en el primer caso hablamos de un continuum de un episodio. En el segundo hablamos de la reaparición de un segundo episodio. Es decir, Dulce sí se cuidó, se curó de la gripe, pero a los 4 meses, a los 4 años le volvió a dar gripe otra vez. Es decir, aquí no le ha dado gripe 2 veces, la mayoría. Entonces igual puede pasar. Entonces el paciente puede volver a tener un episodio depresivo. En ese caso, la diferencia principal radica en que ese paciente tiene más riesgo de irse cronificando en su problema. Y si tenemos un paciente que tiene más de 4 episodios depresivos documentados, vamos a utilizar medicamentos perenne, crónicamente. ¿Okay? Y a ese paciente no le vamos a dejar ya sin fármacos, los vamos a seguir utilizando. ¿Okay? Bueno, muchachos, ¿dudas, preguntas? ¿Y qué pasa cuando el paciente lleva una secuencia de tratamiento y de pronto lo interrumpe? ¿Hay síntomas más severos o...? Depende, eso va a variar de cada caso en caso, ¿no? Ah, ok. Pero también eventualmente hay guías muy estructuradas en esto. Entonces, por ejemplo, unas guías que son bastante recomendadas son las guías de CANMAT, que son las canadienses. Bueno, aunque también están eventualmente las guías de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Pero entonces te habla como de episodios, en función también de etapas, ¿no? Entonces tenemos primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento, tercera línea de tratamiento. Incluso a veces hay necesidad de combinación de fármacos. Entonces a veces utilizamos más de 2 antidepresivos, o incluso antidepresivos con otros fármacos, como incluso antipsicóticos atípicos, por ejemplo. O psicoestimulantes en caso de algunos tipos de depresiones muy refractarias. Okay. Bueno, mencionaba en un artículo que hay como una etapa prodrómica, o sea que son como síntomas antes de que pueden como alertar y decir, ¿va a venir un episodio? Pues mira, yo creo que es una buena pregunta. La respuesta es un poco especulativa. Porque si yo te hablara, salvo una entidad súbita, como sería, por ejemplo, pues un infarto agudo al miocardio fulminante masivo, o una muerte súbita, la gran mayoría de cualquier entidad clínica va a tener una fase prodrómica. En el caso de la depresión, muchas veces uno de los síntomas que suele ser más insidioso y más precoz en su aparición suele ser el insomnio. Entonces generalmente el paciente empieza con dificultad para dormir, tiene dificultad para concentrarse, también muchas veces eso le lleva a problemas atencionales y cierta fatigabilidad. Es lo que el paciente muchas veces habla como una manera ante que abierta, pues el llanto, las cosas ya como más llamativas o ya más notorias. Pero esto no podría decir uno que es general en todos los pacientes. Como ahora que me hace la pregunta, un tema importante es hasta hablar de depresión atípica. Entonces hay grupos etarios, por ejemplo, como les decía, los adolescentes, donde el cuadro depresivo puede ser muy diferente. Y entonces no es como eso clásico, el lentecido, que llore y llore, sino más bien a veces son cambios conductuales, comportamentales y hasta cierto punto de irritabilidad, la que puede estar asociada a nuestros pacientes. Y ante cuadros más bien a veces de difícil diagnóstico, severos o refractarios, pues siempre tendrá uno que hacer la diferenciación en otros trastornos del afecto, ¿no? Como por ejemplo los trastornos afectivos bipolares. Pero sí, yo te diría que eso es lo más frecuente, pero no necesariamente es que
se presenta en todos los pacientes. Hay pacientes donde esto puede ser súbito, una depresión. Bueno, generalmente cuando hay cuadros situacionales sí, que suelen tener un carácter de inicio muchas veces relacionado con un duelo, por ejemplo, pero que en su presentación ese patrón de cronicidad nunca llega a revertir. Entonces el duelo es una reacción normal, que suele tener también un carácter de tipo individual, cada persona lo vive de forma distinta, pero que la característica principal que lo hace no patológico es que temporalmente hay una disminución en la intensidad de los síntomas que al principio son muy marcados, ¿okay? Y donde eventualmente también pues hay de una u otra manera una reincorporación al medio habitual de la persona. El duelo suele tener un carácter muy intenso al inicio y posteriormente tiene un carácter como más oscilante. Es decir, si usted termina con una relación de pareja muy importante o tiene la muerte de un familiar muy cercano, probablemente haya ciertas épocas en las que usted tiene un recuerdo que le pone muy mal. Habrá días muy malos y otros donde usted esté asintomática, donde usted esté bien, como si nada sucediera. Luego puede haber una fecha, un recuerdo, algo que le puede generar una importante persistencia de síntomas depresivos. La depresión es distinta. Una depresión no tiene periodos de asintomáticos cuando estamos hablando de un episodio. Es decir, el paciente está mal siempre, independientemente de las circunstancias que acontezcan externamente. Hay empeoramientos, hay momentos donde el paciente está peor, pero siempre hay presencia de síntomas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? No, estamos. Bueno, muchachos, placer conocerlos a todos y a vos también, Carlos. Gracias. Gracias.